hemos estado estudiando sobre el libro de Mateo, el capítulo 11. Hoy tengo 45 minutos para terminar 50 versículos. Muchas de las lecturas no se las voy a dar porque ya las tiene ahí, pero amados, quiero más bien tratar de hacer o parafrasear, ¿se dice eso? Parafrasear este capítulo que habla de la segunda parte de los conflictos del rey. Recuerde todo el panorama que hemos hablado sobre el libro de Mateo. Hablamos de que el rey vino a establecer su reino. El reino tiene principios, el reino tiene embajadores, pero el reino no está libre de conflictos, porque siempre va a haber algo en contra de algo lo que se establece para hacer el bien y para procurar que Dios sea honrado en todo lo que hacemos. Ahora vamos a entrar a la segunda parte del capítulo de este tema, en el capítulo 12 que voy a tratar el día con usted. Hemos considerado la primera parte, que fue la semana pasada, sobre los conflictos del reino. Y hemos visto un punto de 3 que vamos a continuar el día de hoy, que trato sobre la rebeldía en contra de sus profetas. Fue lo que hablamos de cómo, amados, la gente o los fariseos y escribas estuvieron en contra de los profetas que Dios estaba enviando a través de los tiempos. Y hablaba en específico de Juan el Bautista. ¿Recuerdan esa parte, amados, que Juan el Bautista recibió esa resistencia de todo esto? Bueno, hoy yo quiero hablar de los siguientes 3 puntos que hablan de este conflicto y de la rebeldía una vez que el reino se está estableciendo. Número 1, vamos a considerar ahora rebeldía en contra de sus principios, sus leyes, lo que rige, las reglas que rigen un reino. Mire, 3 eran las cosas que distinguían particularmente a los judíos de los gentiles en la época de Jesús. La primera era el observar el sábado. Ellos estaban dados a observar el sábado. Ahora, la Biblia nos habla del descansar el sábado, de poder, amados, usar el sábado para descansar. Pero los fariseos llevaron al sábado un poquito más lejos, que encima de lo establecido por Dios, que era la ley de Dios, ellos empezaron a poner sus reglas, sus tradiciones, sus costumbres dentro de un sábado. Y ahorita vamos a hablar, inclusive dentro del reglamento de los fariseos y escribas, simplemente en esta ley que Dios estableció del sábado, se pusieron 24 capítulos más que aparece en el libro del Talmud, que era la regla de los fariseos y de los escribas. Pero también había otra cosa que distinguía a los judíos de los gentiles, y no solo era el sábado, sino era simplemente que la circuncisión. Era una regla que si eres judío y nacieras a cierto tiempo tenías que pasar por la circuncisión. Y aquel que se le llamaba proselitismo, que se convertía de ser un gentil y quería ser parte de la nación judía, tenía que pasar también por la circuncisión. Este es todo un tema aparte, pero esa parte muy rígida dentro de los judíos. Pero la tercera ley era la ley de la prohibición de comer carne inmunda, o sea, chicharrón, carnita. Ellos no comían. ¿Cuánto les gustan las carnitas aquí? Los chicharrones, a ver, ¿cuánto les gustan? Nomás a muy pocos espirituales hay aquí. Okay. ¿Verdad que sabe delicioso y más cuando se están preparando? ¿Verdad que hace daño? Pero mire, no se preocupe, haga las oraciones que yo hago. Siempre que va a comer, maldiga todas las calorías en el nombre de Jesús y coma con libertad. Ellos no comían lo inmundo, amados, que viene siendo el animal que era el puerco. Ahora, de estas 3 cosas que distinguían a los judíos de los gentiles, déjeme hablar algunas cosas. Jesús no observó la tradición del sábado en varias ocasiones. No observó la ley del sábado, dije, no observó la tradición, porque la tradición es lo que se empalmó enfrente de la ley. Y quiero ahorita explicar esto. La ley está establecida del sábado,
Pero, amado, esa ley tenía ciertas flexibilidad para funcionar en cierto día o en ese día. Pero, amados, los fariseos trajeron... Eric, me da gusto verte, te veo. Me prestas tu caballo más tarde, ¿eh? Qué bueno que estás aquí. Discúlpeme, esa es una ley que yo implemento ahorita. ¿Okay? Cortar tu sermón. Okay. Pero déjenme decirles esto. ¿En qué me quedé? Bueno, la ley era establecida aquí. Pero, amados, los fariseos añadieron la tradición de costumbre, de cosas que tenían. Entonces, el hombre fue esclavizado a una religión. Fue esclavizado no a una relación de conocer a Dios, sino a una tradición. Y Jesús en varias ocasiones no observó. Ahora, Él le enseñó a la gente que la ley externa de los fariseos, de la tradición, no podía salvarlos ni hacerlos santos, porque ellos decían, si haces estas cosas, si te portas así, tú vas a ser santo. Entonces ellos basaban, es como el vestir, si tú te vistes acá al anticuado y que esto es, y que así es, y que así, y que qué, como dice, no vamos tan lejos, mira, me voy a meter en problemas, pero ahorita me salgo. Que la mujer no debe usar pantalón, porque ahí dice la Biblia. Si usted me encuentra un versículo donde de la Biblia dice que no use pantalón, yo me convierto a su religión. ¿Okay? Pero no dice eso, que la mujer no usa atavío de hombre. Y por cierto, cuando fue escrito, ahí le va, no había pantalones. Pero ¿sabía usted que hay pantalones de mujeres y pantalones de hombre? ¿Y sabía usted que el hombre se ve muy raro en pantalones de mujeres? Y la mujer se ve rara en pantalones de hombre. Así que no habla en contra del pantalón, habla en contra de la vestimenta. El hombre tiene que vestirse con ropa de hombre. Además eran túnicas. Así que más bien el hombre imitaba a la mujer, porque eran las que usaban más túnicas que los hombres. Entonces, eso empezó a implementar. Hoy en día también tenemos esas tradiciones. Por eso le quitamos y le ponemos y hacemos todo eso, porque queremos cambiar al hombre hacia una santidad externa. Y Jesús dice, la ley externa no va a salvar, no te va a santificar. La verdadera justicia tiene que venir del corazón. La palabra hebrea para sábado significaba reposo, significa descanso. Jesús es el Señor del sábado. Él es el que ofrece el reposo a todo aquel que viene a Él. No hay descanso, ahí le va. No hay descanso con tan solo observar tradiciones religiosas. No lo hay. Al contrario, si es una tradición religiosa que te impone, tú vas a estar paniqueado y dices, no tengo que hacer esto. O sea, en lugar de descansar vas a estar todo tensionado. Entonces vas al doctor y ¿qué va a pasar? Te ponen la máquina de la presión. ¿Por qué? Porque quisiste cumplir con algo que tú en tu naturaleza no puedes. No puedes. Entonces es lo que estaba pasando en el tiempo de Jesús. Ahora, mire la cita bíblica. Por aquel tiempo, el capítulo 12, versículo 1 y 2. Por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre. ¿Los culpa usted cuando tiene hambre? ¿Qué haría usted? Pues comer. El sábado también da hambre. ¿No saben eso? Que el sábado también da hambre. ¿Cuántos no tienen hambre cuando descansan? A ver. Es cuando más tienen hambre, ¿no es cierto? No tienen nada que hacer, más piensan en comida. ¿Okay? Bueno, ellos tenían hambre. Y luego dice, y empezaron a arrancar espigas y a comer. Y cuando lo vieron los fariseos, estos son los cristianitos que siempre andan criticando y no tienen nada que hacer. ¿Okay? Y cuando los vieron los fariseos y, amados, dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. La ley del reposo no dice eso. La ley de la tradición sí lo dice, que no es lícito, pero la ley que Dios estableció nunca dice eso. Y además podríamos entrar a un tema sobre todo esto. Ahora, ahí tienen una escritura que la ley sí permitía que el vecino, si tenía hambre, podía entrar al viñedo de su vecino y comer. Eso sí lo permitía. Lo que decía, no vas a llevar tu Tupperware y tu bolsa, porque a ti te veo hambre, pero me gustaron estas uvas y voy a llevar un poquito más para mi casa. No. Tú nomás comes para saciar, no importa en qué día, porque no establece ningún día. Establece nomás el permiso
para comer dentro del Deuteronomio diciendo, tú puedes entrar. Si tú vas pasando por un viñedo de tu vecino y hay unas uvas ricas y te da hambre, tú puedes saciarte, puedes comer. No lleves bolsa, no lleves un Tupperware, no te lleves nada para la casa, para mi compadre, para todo demás, para el pastor. Bueno, para el pastor sí, pero amado, tengo que explicar eso. Pero puedes hacerte. Así que si iban comiendo en el día si iban pasando en el día de reposo y les da hambre, miraban que su vecino tenía unas uvas ricas, ellos podían y tenían el derecho de hacerlo. Ahora, pero el arrancar espiga en el día de reposo era una abominación o era más bien una violación a la ley, según la tradición de los escribas y fariseos, puesto que significaba que estaban trabajando. Por eso violaban la ley. Mira, están trabajando, están cortando espigas, no deben de trabajar, nadie debe de trabajar, todo el mundo debe de estar. Y mire algo interesante, Jesús responde de tres maneras a las acusaciones de ellos a sus discípulos. Número uno, él apela a un rey. Jesús, para contestar esa acusación o acusaciones que los fariseos y escribas le están dando, amados, a sus discípulos, él apela en primer lugar a un rey. Miren lo que dice el versículo 3 y 4. Y él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus soldados o compañeros tuvieron hambre? Cómo entró a la casa de Dios y comieron los panes consagrados, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los quienes. No les era lícito comer. Solamente a los sacerdotes. Ahora, los panes de la consagración debían de ser solo para los sacerdotes, pero David y sus soldados les dio hambre y se prepararon unas tortas de jamón con aguacate. ¡Aleluya! Nada que engorde. Jesús, dice la Biblia, que es de la descendencia de Dios, bien puede comer de la siembra de su Padre Celestial. Él es de la descendencia de Dios, así que él es un sacerdote y él puede comer de la siembra del Padre Celestial. Si David quebrantó la ley y no fue condenado, fíjese, David violó la ley al comer panes consagrados y no fue condenado. Jesús le está diciendo eso. Dice, seguramente Jesús al quebrantar las tradiciones del hombre está sin culpa. Si él es de la descendencia de su padre, él está sobre la ley porque él es de la descendencia de su padre. Así que la ley no está, él no estaba sujeto a una ley, él estaba sobre la ley. Y Cristo dice, si David lo hizo y ustedes no dicen nada, ¿por qué se quejan? ¿Por qué están diciendo esto? No solo responde apelando a un rey, sino también, número dos, él apela a los sacerdotes. Miren lo que dice el 5 y 6. ¿O no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo? Mire, esto está interesante. ¿O no habéis leído en el día de la ley que los sacerdotes profanan el día de reposo y están sin culpa? ¿Pero cómo? Ahorita voy a explicarlo. Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Ahorita voy a explicar esto. Se supone que nadie debería de trabajar. ¿Sabía usted que en el día del sábado, cuando los sacerdotes oficiaban, literalmente estaban trabajando? ¡Aló! Se dice, no trabajarás. Era todos. Los sacerdotes tenían que ofrecer ciertos números de sacrificios en sábado. Ahí le va. Y si no me lo cree, vaya a este número 28 del 9 al 10. Ahí lo dice. Apúntele ahí si quiere. Y aún así no eran condenados. Jesús les recuerda a sus críticos que los sacerdotes trabajaban en el templo. De este modo profanan el día del reposo. Él no dice que están profanando el templo, están profanando el día de reposo. Eso es muy claro. Y estaban sin culpa. De hecho, el servicio de ellos, ahí le va, el servicio de estos sacerdotes, el trabajar el día del reposo, amados, era en obediencia a la ley misma dada por Dios. Porque ¿quién estableció esos sacrificios el sábado? Dios. Dios le dijo, este sábado van a ofrecer sacrificios. Así que Dios es sobre la ley, entienda esto. Así que si la ley dice no trabaje, Dios dice, haz esto, ¿qué vas a hacer?
¿A quién le vas a obedecer? Tenemos que obedecer a Dios. Amado, esto sugiere que las tradiciones del hombre sobre el sábado estaban equivocadas, puesto que contradice la misma ley de Dios. Así que si los sacerdotes trabajaban el día de reposo, ofreciendo los sacrificios, porque eso es, como hoy, a mí me toca trabajar. Ahorita usted está sentadito, a usted le tocó venir, yo estoy trabajando. Si Dios dice, no, no debe trabajar los domingos, tú no, entonces, ¿quién va a predicar? Entonces, eso es lo que ellos hacían. Él apela no solo al sacerdote, a un rey, sino también él apela a un profeta. Pero mire el versículo 7. Pero si hubieran sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubiesen condenado a los inocentes. En otras palabras, aquí el Señor les está citando el libro de Oseas capítulo 6, versículo 6. El libro de Oseas capítulo 6, versículo 6. ¿Y qué es lo que está diciendo? Misericordia quiero y no ¿qué? Sacrificio. Es evidente que este concepto de la religión verdadera, de que consiste en una actitud correcta más que en actos rituales, era el pensamiento central de nuestro Señor Jesucristo. Mire, cuando el cristianismo, ahora tú y yo, hemos encontrado el punto céntrico en la liturgia. Entienda lo que voy a decirle. Voy a usarles una palabra bien heavy. En la liturgia. ¿Okay? Si tú y yo encontramos nuestro cristianismo en la liturgia y lo hacemos el centro, más que en la vida práctica de la palabra, entonces hemos retrocedido del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. Nos regimos más por las leyes en lugar de por la gracia. Y aún así, fracasamos en captar la interpretación profética de la ley mesiánica. Es misericordia. Misericordia. Ahora, la Iglesia Católica hizo algo que me encantó en este año. Fue el año de la misericordia para ellos. El año de la misericordia. Y si ellos lo pueden hacer, ¿por qué nosotros no lo hacemos? ¿Por qué la iglesia evangélica tiene que vivir bajo la ley de restricciones y la ley de imponer y la ley de hacer esto? Cuando el Señor dice, misericordia quiero y no sacrificios. Y no sacrificios. Y esto es algo que debemos de examinar correctamente. Ahora, Jesús declaró que si los fariseos hubiesen conocido bien lo que el profeta Oseas dijo, ellos no hubieran condenado. Porque la ley, cuando tú no la cumples, la ley establecida de los hombres, cuando tú no la cumples, condena al inocente. Y dice Cristo, no se trata de eso. El único que puede condenar y traer condenación es el Espíritu Santo. Por el juicio del pecado que trae. Entonces, cuando la ley impone cosas, la ley del hombre, no la ley de Dios, condena, juzga, critica, habla mal. ¿Por qué? Porque no están haciendo. Inclusive una otra ocasión criticaron a los discípulos porque siempre les pasaba cuando tenían hambre a estos hombres. Tenían tanta hambre que se lavaron las manos y no cumplieron con el requisito de lavarse las manos. Amados, ¿cómo se lava usted las manos cuando va al baño y va a comer? Yo espero que se la lave. Porque hay gente, yo me he fijado en el baño, que cuando están en un restaurante, gente que hace del baño, va al baño y no se lava las manos y sale a comer. Y luego dice, ¿cómo está? Ahora, ellos tenían una costumbre, agarraban una vasija, sus manos literalmente la tenían que poner con el agua hasta que el agua corriera. ¿Eso es qué? ¿Muñeca? ¿Darling? Okay. Es muñeca. El agua tenía que correr hasta aquí. O sea, no la vas a decir rapidito. No. Era todo un ritual el comer. Y los discípulos no lo hicieron correctamente y los criticaron. Por ello. Porque había una ley tradicional del hombre que decía, mira, tus discípulos no se lavaron bien las manos. Hoy en día, es lo que está pasando con las iglesias. Ahora, notemos que Jesús apela o acurre a los profetas, recurre al sacerdote o a sacerdotes y recurre al rey David Salomón, puesto que, ¿sabe por qué lo hace? Porque él es el profeta, él es el sacerdote, él es el rey.
Él tenía toda esa autoridad de recurrir. Ahora notemos la frase donde Jesús hizo o dijo que como sacerdote Él es mayor que el templo. Entienda eso, como sacerdote Él es mayor que el templo. Como profeta Él es mayor que Oseas. Él es mayor que Oseas. Y como rey Él es mayor que David y Salomón. Así que, ¿de qué alegan? Yo soy ese, el que está sobre esas cosas. Y debemos de tener cuidado en estas declaraciones, porque al final de cuentas, una cosa sí les voy a decir. Jesús es el Señor del sábado, de la tradición. Jesús realmente estaba afirmando su igualdad con Dios cuando estaba haciendo estas cosas. Dios había establecido el día de reposo y luego probó esta afirmación por la creación del hombre, amados, con todo lo que estaba pasando. Ahora, Jesús dijo, yo soy Señor del sábado. En ese mismo sábado, la Biblia dice que le trajeron a un hombre enfermo. Y ahorita lo vamos a leer. El mismo sábado. Y comprobó que él era igual que a Dios, que el sábado no estaba sobre él. Él era el Señor. Y le trajeron a un hombre y lo sanó con las manos paralizadas. Ahora, es triste que los líderes religiosos utilizan a este hombre y para su ventaja como un arma para luchar contra Jesús. ¿Y sabe qué? La iglesia de Jesucristo tiene que añadir gracia. Tiene que añadir misericordia. Porque a veces somos muy crueles, amados. ¿Quién lo puso a usted de juez? ¿Quién me puso a mí de juez? Porque, amados, a veces nos interesa más nuestro ego religioso que el rescate de un alma que está muriendo. Jesús no tenía miedo a las amenazas de estas personas. Jesús le estaba diciendo en no hacer bien en el día de reposo o en cualquier día. ¿Sabe lo que es? Equivale a hacer mal. Si en el día de reposo no puedes ayudar a un enfermo, no importa qué día sea, eres una persona mala. Eres una persona, es lo que le está enseñando Jesús. Ahora, Jesús argumentó que si un agricultor puede cuidar de sus animales en el día de reposo, porque pone un ejemplo, si un animal se le cae en el pozo, ¿qué hace el agricultor el día de reposo? ¿Dejarlo hasta el siguiente día? No, él va ese mismo día, aunque sea el día de reposo, va a ir a tratar de sacarlo de ese hoyo. Un animal, y más si es chicharrones. Hay que cuidarlo porque viene la Navidad. Ahora, ahí le va. Esto es importante. Jesús le está diciendo, nosotros debemos de interesarnos más en los hombres que en los animales. No importa si es el día de reposo, tenemos que aprender a hacer misericordia. Así que aquí vemos que había rebeldía contra el rey. Rebeldía en contra de sus profetas, rebeldía en contra de sus principios y número 2, rebeldía en contra de su poder. Ahora, aquí hay tres cosas que Jesús hace. Tres cosas que debemos considerar. Número 1, la acusación. Se le acusa. A ver, ¿cuántos de aquí han sido acusados, aunque sea una sola vez? ¿Los demás, más de una vez? Ok, qué bueno. Todos pasamos por esto. Aquí vemos una acusación. Mira el versículo 22. Entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo y lo sanó. De manera que el mudo hablaba y veía. Y todas las multitudes estaban asombrados. Y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, ahí salió los religiosos. Son los religiosos los que más lata dan. ¿Conoce a alguien usted así? No lo mire, nomás piense en esa persona. Es la gente religiosa los que son más fariseos. Iba a decir unas cosas, pero no, mejor no lo voy a decir. Y mire lo que dice, mire lo que dicen de Jesús. Quiero que entienda el versículo 24. Esto no expulsa, dijeron, esto no expulsa a los demonios, sino por Belzebú, el príncipe de los demonios. En otras palabras, Cristo hace esto por el príncipe de los demonios. El hombre fue traído a Jesús, ciertamente, que fue traído a Jesús, ciertamente estaba en un estado triste.
estaba en un estado de ceguera, incapaz de hablar. Y dice la Biblia que poseía un demonio. ¿Qué haría usted? No, no puedo hacer nada. Tráelo mañana, domingo, sí puedo hacer. Hoy es sábado. Dice la Biblia que Jesús en ese momento lo hizo libre. Lo sanó. Algo que lo... Yo creo que el coraje de Andrés, como dicen ahí, amados, el coraje de ellos fue que ellos no podían hacerlo libre. A pesar de tanta religiosidad, ellos no podían hacerlo libre. Y Jesús lo hace libre el día de reposo. La acusación de ellos fue que trabajó por el poder, que Jesús trabajó, fíjese, por el poder de Satanás y no por el poder de Dios. ¿Qué pasaría si a usted le digo, tú tienes demonios? ¿Qué pasaría si le dicen a usted, eres un chamuco? Y usted le dice, ¿por qué lo dices? No. ¿Qué? Simplemente lo acusaron de tener demonios. ¿Cuántos de aquí sabemos lo que es una acusación? Todos hemos vivido esto así. ¿Y sabe de dónde viene la acusación? La mayoría de las acusaciones, el 90.9, para no hacer ya el 100%, 99.9, viene de la gente religiosa, de los cristianos. ¿Saben lo que hablan más de esta iglesia? Son los que no están aquí. ¿Sí? ¿Saben lo que hablan más de mí? Los que no están aquí. Y algunos que otros que están aquí. Pero no es la mayoría. ¿Okay? O sea, comen tacos al pastor donde quiera. ¿Okay? Ahora que no tienen dónde agarrar, se les quite. Las acusaciones son serias y más cuando, mire, el Hijo de Dios sin pecado y le dicen, esto lo hizo por el espíritu del diablo. Tiene un demonio. Estaba haciendo su poder. La manifestación del poder del que era de Dios estaba siendo atacada. No solo veo una acusación, veo una respuesta. Mire el versículo 25 en adelante. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Versículo 26. Si Satanás expulsa a Satanás, óigame usted, si dice que yo soy demonio y después saco al demonio porque era un endemoniado, me estoy peleando con yo solo, ¿no es cierto? Póngase a pensar en esa lógica. El hombre estaba ¿en qué? Endemoniado. A Cristo lo acusa de tener un demonio, así que Cristo solo se está dando en la torre. Es lo que ellos estaban tratando de crear la lógica. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Y cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y si yo expulso los demonios por Beelzebub, ¿por quién los impulsan vuestros hijos? O sea, si yo lo hago por ustedes, ¿cómo le hacen? Porque había fariseos en ese entonces que hacían ejercicios de exorcismo, como hoy en día lo hay. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿En qué espíritu lo haces? ¿Cómo lo hacen aquellos que están llevando a cabo este tipo de ejercicio? Mire el 28. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces, aquí está, esto es clave. Si en verdad hago esto por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. En otra palabra, aquí hay una manifestación de lo que les vengo diciendo desde Cristo. Les vengo diciendo a ustedes que el reino de Dios está aquí. El reino ya se ha acercado. Y si ustedes reconocen que este es el poder de Dios, ustedes ya deben de entender que es el poder que ya está aquí. Es lo que les está diciendo. ¿O cómo puede alguien entrar a la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no lo ata? Entonces saqueará su casa. Déjeme explicar. Mucha gente malentiende este versículo. ¿Sabe lo que Jesús está hablando en este versículo? Ahí le va. Que el diablo ya está atado, que ya está vencido. Dice, yo no pudiera hacer esto si no venzo a este hombre, al diablo. Dice, alguien que no pueda vencer al hombre fuerte, no puede entrar a la casa y robarse sus propiedades.
primero tienes que entrar ¿a dónde? A atar al hombre fuerte para entrar y saquear su casa. Cristo está dando un hecho, una verdad, y les está diciendo, ¿sabe lo que yo estoy haciendo? Yo puedo entrar a la casa de este hombre, que la casa se refería el cuerpo de este endemoniado, donde habitaba el espíritu endemoniado, amado, y Cristo dice, yo entro a esa casa. ¿Por qué? Porque el que tiene dominio sobre esa casa, yo ya lo tengo dominado. Es lo que está diciendo, amado. Mucha gente, claro, denle un aplauso al Señor porque no le quedaron. ¿Por qué? Porque malentendemos esto. Malentendemos este versículo. Jesús dice, yo puedo entrar a esa casa. La casa que está hablando es el cuerpo donde habita, ya sea el Espíritu de Dios o el Espíritu del diablo. Y tenemos que entender que Jesús les está dando una respuesta clave. Les está diciendo que esto así se hace. Si yo, por el Espíritu de Dios, está diciendo, hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado el reino de Dios. Puedo saquear, puedo robar, puedo quitar, porque el hombre fuerte ha sido dominado. Y luego dice algo muy interesante en el versículo 30. El que no está conmigo está contra mí. Y el que no recoge conmigo, ¿qué hace? Ahora, quiero que note este versículo, porque parece contradecir lo que dice Lucas, el capítulo 9, versículo 50. Si quiere apuntarle 9:50 de Lucas, porque aquí dice, el que no está conmigo está contra mí. Lucas 9:50, el que no es contra mí, por nosotros es. Ahora, parece una contradicción, pero habla de dos trasfondos diferentes. Déjeme explicar más rapidito antes de irme al otro punto. Aquí en Mateo, Jesús se refiere a la lealtad interna. Del corazón tú tienes que ser fiel. Olvídate de la religiosidad. Del corazón nace el que seas fiel, leal a Dios. En Lucas, el capítulo 9 de Lucas, está discutiendo de la oposición externa. Cuando esto pasó en Lucas, cuando sus discípulos vinieron y le dijeron, oye Señor, nos encontramos a alguien más predicando, otras personas predicando tu nombre, predicando tu reino, pero se los prohibimos. Dijo el Señor, no hubiesen hecho eso. ¿Saben por qué? Porque ahí les va, el que no está en contra de mí está con nosotros. En otras palabras, esa era una oposición externa o interna, o externa de alguien más o a favor tuyo. Jesús en Lucas está hablando de algo externo. Aquí en Mateo habla de algo de interno, del corazón. Habla de la casa. Por eso no hay contradicción. Amados, los propósitos de los dos recursos en estos dos capítulos o en nuestras dos citas están completamente distintos. En Lucas está censurando al espíritu de sectarismo porque se levantan otras religiones que hablan en contra del cristianismo. Pero si haya otro hermano de la fe que no viene a esta iglesia, pero predica la palabra, tal vez piense diferente que tú, tal vez obre diferente que tú, tal vez canta diferente que tú, el hecho de que está predicando al Cristo que tú predicas es de los tuyos. Mientras no sea sectario, mientras no sea alguien que tenga un fundamento que no sea el de Cristo. Es lo que está diciendo Lucas. Pero aquí en Mateo, Jesús declara que un hombre no puede ser neutral en cuanto a Cristo. Si uno no está con Cristo, está en contra de Él. Tú no puedes decir, tal vez, quizás, yo le sigo. No, o estás o no estás. Ese tal vez ya es un no. Ese es el doble ánimo que dice la Biblia. Entonces tienes que decidirte. Cristo anda buscando hombres, mujeres, que en verdad se distingan por dentro de su reino. También aquí les habla no solo de las respuestas o de la acusación, sino Jesús de la amonestación. Les da una amonestación. Voy a leerle, voy a estar explicando algunas cosas simplemente para redimir el tiempo. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonado. Déjeme explicarle esto. Cuando tú blasfemas contra el Hijo de Dios, ese pecado es perdonado. Si no, recuerde toda la gente que estaba en la cruz y lo maltrataba. ¿Qué dijo el Señor? Perdónales porque no saben lo que hacen. Pero aquí el Señor se mueve a algo diferente y dice, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Ahora, el contexto de este texto atribuye esta frase, que no será perdonado,
es atribuir voluntariamente a Satanás la obra del Espíritu Santo. Cuando tú agarras la obra del Espíritu Santo y en lugar de dársela a Dios, se la das a Satanás, tú estás siendo un rebelde a morir. No estás diciendo que es que mucha gente, tenemos que tener, tengo que tener cuidado cómo lo voy a explicar, porque no quisiera que al rato salgan ustedes ofendiendo al Espíritu Santo. No me refiero a eso. Me refiero a que cuando tú ves una manifestación del Espíritu Santo en su sanidad, como lo hicieron ahorita, que lo vimos ahorita en la palabra que sanó, pero se los atribuyes al diablo, esa es una ofensa al Espíritu Santo, porque nadie puede hacer las obras que hace el poder de Dios. Y tanto Juan Wesley como Adam Clark, que son comentaristas, están diciendo que esto es atribuir voluntariamente a Satanás la obra del Espíritu Santo. Ahora, los fariseos habían blasfemado en contra del Espíritu Santo al atribuirle el poder con el cual Cristo hizo el milagro a Satanás. ¿Se lo atribuyeron a quién? A Satanás, no a Dios. Y por eso dice Dios, mira, yo te lo puedo perdonar, pero cuando tú usas el poder y se lo atribuyes, se lo das a alguien más que no se lo merece, que no se lo ha ganado, que es Satanás, agárrate. Ahora, para que hagas esto, para que ya puedas llegar a ese punto, entonces esa persona tiene que estar distanciado de Dios, tiene que estar en rebeldía de Dios. No tiene una relación, inclusive ya anda en sus propios caminos, no en los caminos de Dios. Entonces, ¿cómo esa persona, dice, cómo va a ser perdonada? Cuando es el Espíritu Santo el que lo redime con Dios. Cuando no le da el crédito al Espíritu Santo y se lo da al diablo, entonces esa persona no tiene una esperanza de ser perdonada. Cuando tú le pides perdón a Dios por tus pecados, ¿quién quiere que hace la obra? Cristo te lo perdona, pero el que viene a hacer la obra y sella eso es el Espíritu Santo. Y si el hombre no reconoce la función del Espíritu Santo en su vida, ¿cómo irá a ser perdonado? ¿Cómo irá a ser? Si la obra del Espíritu Santo no se la estoy dando a él, se la estoy dando a Satanás. ¿Usted cree que Satanás me va a perdonar mis pecados? No va a pasar. A eso se refiere. A eso es lo que Jesús está hablando. Había una contradicción absoluta en lo que estaba sucediendo. Y mire, el 32. Y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo de Dios, se le perdonará. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este siglo ni en el que viene. Mire qué poderoso está eso. ¿Por qué? Porque hay una dureza, como dije al principio. Hay una rebeldía de corazón. Y luego dice el versículo 33, hacer bueno el árbol y bueno su fruto, hacer malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce ¿qué? El árbol. Déjeme decirles algo aquí. ¿Quién cree que está convirtiendo su árbol en buen árbol y en buen fruto? Es el Espíritu Santo. Y si usted dice, yo soy cristiano pero tengo frutos malos, todos son malos, entonces a usted le falta el Espíritu Santo en su vida, porque en el momento que usted es cristiano tiene que tener el Espíritu y dejarlo que Él empiece a trabajar en el árbol del fruto bueno. Y dice aquí la Biblia que Cristo está ahora hablando. Mire cómo lo pone en el 34. Qué palabras tan tiernas. ¿Camadas de qué? De víboras. ¿Cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia de qué? Por eso dice la Biblia en Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él ¿qué? Mana de la vida. De ahí sale el manantial de la vida. De ahí sale para ti, para mí, donde poder hablar. Tenemos que cuidar ese contexto. Y Cristo aquí lo dice, de la abundancia del corazón. Por eso cuando la regamos, I didn't mean it, porque ya. Aunque muchas veces decimos, es que las palabras se las lleva el viento. No, las palabras no se las lleva el viento. Hacen huella, hacen cicatrices. Por eso tenemos que cuidar que lo que decimos es importante. Conectar la lengua con el cerebro y el corazón. Porque a veces más la lengua está conectada con el cerebro, pero no con el corazón. Y decimos la verdad sin amor, dice la Biblia. Tenemos que hablar la verdad en amor. Tenemos que cuidar ese concepto. Mucha gente dice, es que yo soy bien franco. No, usted es irrespetuoso. No es cristiano. Le falta de Dios. Yo digo lo que está en mi corazón, sí, pero hay maneras de decirlo. Por eso de la abundancia del corazón habla la boca.
Dice el 35, el hombre bueno de su buen corazón, de su buen tesoro saca cosas que buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Yo digo que toda palabra, esto está, diga conmigo a las 3, 1, 2, 3. Está pesado, ¿eh? Está pesado esto. Mire lo que dice aquí. Yo digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día de juicio. Cuidemos lo que hablamos. A ver, 1, 2, 3. Ay. Guarde lo que dice. Cuide lo que dice. Dice el 30 ahí, ¿qué? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás. 1, 2, 3. Ya no hay explicación aquí, ¿verdad? Con ese es más que suficiente. Eso se lo aprendí a Serrano ayer. Bien. Vámonos al último porque ya se está acercando el tiempo. También el reino estaba recibiendo rebeldía en contra de su persona, Jesús. Consideremos primero el versículo 38. Entonces le respondieron algunos de los fariseos y escribas: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. ¿Puedo decirles dos cosas? ¿Qué acababan de ver? Una sanidad de un hombre con la mano seca y luego a un endemoniado, sordo y mudo, sanado. Y todavía dicen, queremos una señal. Bien, dice Primera de Abel 5:2, no hay peor ciego que el que no quiera. ¿Usted ha leído la Biblia ahí? Muy interesante. ¿Qué más quiere de señal? Estos ingratos están pidiendo señal. Acá, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué estaban pidiendo señal? Porque querían poner a Cristo en su lugar. Andaban detrás de él, andaba detrás de su persona. El maestro acababa, por cierto, de darles una señal sorprendente de la curación del hombre ciego y sordomudo, endemoniado, pero ellos exigen ahora algo extraordinario. Jesús respondió, voy a hacer rápido esto, le dio 3 respuestas al desafío de ellos. Número 1, Él les repasa la historia de ellos. ¿Quieren una señal? Te las voy a decir. Versículo 39. Pero respondiendo él, les dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal. Y ninguna señal se les dará, sino la señal de Jonás, el profeta. ¿Por qué? Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino, en Chamú, 3 días y 3 noches, allí estará el Hijo, así estará el Hijo del Hombre, 3 días y 3 noches en el corazón de ¿qué? De la tierra. Habla de su muerte, su sepultura. Los hombres de Nínive se levantaron o se levantarán contra esta generación. La gente que se arrepintió por el mensaje de Jonás, se van a levantar contra esta generación y la van a condenar porque ellos se arrepintieron por la predicación que Jonás les trajo. Y luego mire lo que dice aquí, pero mirar, algo más grande que Jonás está aquí. Yo soy más grande que Jonás. Y luego dice el 42, y no la confunda con la novela La Reina del Sur. Porque ahí lo dice. No habla de Kay del Castillo, entiendan eso. La Biblia fue escrita primero. Híjole, lo que hicieron. La dejé grabando. ¿Sabe a quién se refiere? A la reina Saba que vino a visitar a Salomón. ¿Recuerda ella? Ella vino a oír y se va a levantar en esa generación. Dice, ¿por qué? Porque ella quedó admirada de la sabiduría, ¿de quién? De Salomón. Ustedes tienen a alguien más grande que a Salomón, al Hijo de Dios, que pueden sentarse con él, escucharlo a él, vivir con él, disfrutar. Y todavía eso no es suficiente. ¿Qué señal quieren? Está hablando de su muerte Jesús a través de Jonás. La única señal es que voy a morir. Voy a ser sepultado, pero me voy a levantar. Esa es la señal
que ustedes van a tener de que soy el Hijo de Dios. Ahora, déjenme decirles esto. En los primeros 9 capítulos del libro de los Hechos, ellos están reconociendo que Cristo vive. La iglesia reconoce que Cristo vive. El mensaje de la iglesia primitiva era el Cristo resucitado. El Cristo que puede perdonar. Ya no era el reino de Dios, porque el reino se predicó mientras Cristo estaba aquí. El reino ya estaba establecido. Ahora es el perdón de pecado, era la gracia de Dios, porque Cristo vive. Ahora, esta es la señal que Jesús les está dando a todos ellos. Aún la reina queda admirada por todo lo que Jesús está haciendo. Dice, ella va a venir a condenar a esta generación. Porque si quedó admirada de Salomón, ¿quién no daría ella de sentarse con aquel que es mayor que Salomón? ¿Quién es el mayor que Salomón? Jesús, el Hijo de Dios, que podía sentarte a su mesa, comer con él, reinclinar con él, hablar con él, en lugar de estar contradiciéndole. ¿Por qué no disfrutarlo a él? Y sin embargo, Jesús les está diciendo, acuérdense de la historia. Ustedes están perdiendo el momento en que Dios está visitándolos a través de mí. Sigo adelante. Número 2, Él les revela el corazón de ellos. Versículo 43 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos, secos, desiertos se llama, buscando descanso y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada. Fíjese lo que aquí está diciendo. La encuentra que desocupada, barrida y arreglada. Ahí le va, ahí le va, ahí le va, ahí le va. Entienda esto, porque no habla del cristiano que es salvo y luego viene el demonio. No. La encuentra, ¿qué? 3 palabras, dígamela. 1, 2, 3. Pero no llena. ¿Sabe lo que habla? Cuando el hombre quiere cambiar al hombre, lo quiere regenerar sin ningún poder interno. Esa persona que nomás se guía por religiones, por costumbre, pero dentro de él no hay un cambio. La casa está así, como dice aquí, está desocupada, está barrida, está pasando por un proceso. Si usted quiere decirle los 12 pasos, no importa. Casa de rehabilitación. Haz esto, y haz esto, y haz esto, vas a vivir, vas a ser cristiano. ¿Con qué haciendo? No. Eso es arreglar, poner en orden tu casa. Pero si el Espíritu de Dios no viene y toma posesión en esa casa, entonces el diablo puede entrar de nuevo, porque la ve desocupada. Hasta le gusta, porque la ve está limpia, arreglada. O sea, una vida religiosa no cambia ni llena a la persona. Una vida religiosa o con costumbres o bajo leyes no cambia ni va a transformar a la persona. La casa puede limpiarse porque te vas a disciplinar, vas a entrar por un proceso de limpieza, lo que tú quieras, o de religiosidad, no importa. Pero si no está el Espíritu de Dios, dice la Biblia que es el Espíritu de Dios que da libertad, y la verdad de Dios es la que te hace libre y serás libre de corazón, dice la Biblia. Pero tienes que dejar a alguien que habite ahí. Y ese es el Espíritu. Dice, ustedes están tratando, en otras palabras, de componer sus casas a base de las leyes. Es lo que está diciendo. No a base del Espíritu, de la gracia o de mi sacrificio. El hombre no puede cambiar con pura religión. El hombre va a cambiar con una relación constante con nuestro Señor Jesús. Porque el Señor le está diciendo, yo soy el que lleno esa casa. Tú la puedes tener limpia y puede haber todo alrededor una decoración en orden, pero si yo no estoy ahí, de nada te sirve. Por eso Apocalipsis, cuando habla, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él quiere estar no afuera de tu vida, dentro de tu vida, porque los cambios empiezan de adentro hacia afuera. Y termino con esto, y ustedes pensaron que no iba a terminar, y el pueblo de Dios dice, amén. Él les rechaza el honor de ellos. Él rechaza el honor de ellos, el reconocimiento de ellos. ¿Qué puedo decir con todo esto? Bueno, mire lo que dice aquí. Mientras él aún estaba hablando a la multitud, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera, deseando hablar con él. Y alguien le dijo, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera, deseando hablar contigo. Pero respondió él al que le decía, dijo,
¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y fíjense lo que dice aquí. Extendiendo su mano hacia los discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Mire, la gente empezó a reconocer o a reconocerlo con su familia, con su madre, con sus hermanos. Sabía de qué familia Jesús estaba. Y Jesús, mira, ya deja, tu familia te busca, vete a descansar un rato. Jesús le dice: espérame, nomás quiero aclarar algo. El honor y el reconocimiento que yo busco de ustedes no es que sepan quién es mi mamá y mis hermanos. Yo voy a decirles quiénes son. Amados, Jesús estaba buscando no una familia terrenal. Él estaba estableciendo dentro de su reino una familia espiritual, una familia del reino. Él estaba estableciendo una familia espiritual dentro de ese reino. Y lo único que se necesita, ahí le va, lo único que se necesita para pertenecer a la familia del reino, a la familia de Jesús, es aceptar a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el honor, mejor honor que tú puedes darle. Pero si le quieres reconocer, mira, Jesús, el Hijo de María, el Hijo de... o como dicen, el Hijo de Dios, todo eso es bueno. Pero hasta que tú no te conviertas en el Hijo de Dios, o hermano o hermana del Hijo de Dios, no hay un honor para Él. El honor que viene para Él es que tú y yo seamos llamados hijos de Él, hermanos y hermanas. Por eso Él rechazó, dice: no, lo que ustedes me quieren poner con una familia terrenal es para ponerme que yo soy de este mundo. Yo no soy de este mundo. Vine por los canales del mundo, pero no soy de este mundo. Yo vine a establecer un reino y una familia espiritual. ¿Aprendió algo? ¿La hicimos? Póngase de pie. Vamos a cantar un canto, déjeme orar. Padre, te doy gracias por la enseñanza de tu palabra. Ella es viva y eficaz. Ahora sabemos algo nuevo, Dios, que nos hace responsable de cómo vivir la vida de Cristo. Ayuda a esta iglesia a no ser una iglesia farisea, a no ser una iglesia con un espíritu de escribas, que sea una iglesia que tiene tu corazón, que empezamos a ver cambios en el hombre y la mujer, en las familias, del corazón hacia de adentro hacia afuera, Señor. Eso es lo que tú deseas. Y permite, Dios, que si hay espíritus de fariseos que solamente quieren a través de la liturgia cambiar y regir, Señor, perdónanos y haznos responsables, hijos tuyos, hermanos y hermanas tuyos, de un reino que se está estableciendo eterno. Que nuestro corazón esté siempre en tus manos. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy